Vamos a hablar sobre los músculos de la columna vertebral. Los músculos del dorso son dos grandes grupos musculares que tienen un origen embriológico, inervación y función diferente. Se clasifican en músculos extrínsecos del dorso, que tienen un origen alejado o distinto de la columna vertebral, mientras que los músculos intrínsecos o autóctonos tienen su origen en la columna vertebral. Los músculos del dorso, el grupo posterior, se divide en cuatro planos musculares. Un plano profundo que lo conforman los músculos erectores de la columna. A los lados de la columna de la línea media se observan dos canales, el cual va a estar ocupado por fascículos musculares, uno lateral integrado por los músculos longísimo, iliocostal e intertransversos, mientras que en su fascículo medial se encuentra el espinoso, interespinoso y transverso espinoso. Le sigue un plano de los músculos serratos posteriores, que es uno superior y uno inferior, el plano de los músculos romboides menor y mayor, y el plano superficial integrado por el músculo trapecio y el dorsal ancho. Estos son los músculos extrínsecos mencionados previamente. Empecemos por el músculo trapecio. Este es un músculo ancho, aplanado, que tiene tres porciones. Una porción descendente que se inserta en el occipital entre las líneas nucales suprema y superior y en la protuberancia occipital externa, continuándose con el ligamento nucal para terminar en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula y en su cara superior. La porción transversa tiene su origen en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las tres primeras vértebras torácicas y en el ligamento supraespinoso correspondiente, y termina en el borde posterior del acromión y borde superior de la espina de la escápula. En la porción ascendente, que se origina en las apófisis espinosas de la tercera hasta la duodécima vértebra torácica y se inserta en el ligamento supraespinoso correspondiente y termina en la espina de la escápula. La acción de este músculo es acercar la escápula hacia la columna vertebral. La porción descendente eleva la cintura del miembro superior, mientras que su porción ascendente tiene una acción inversa a la mencionada. Cuando toma su punto fijo en la cintura escapular, extiende la cabeza haciéndola girar contralateralmente. Está inervado por el nervio accesorio. El elevador de la escápula tiene su origen en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de los últimos cuatro vértebras cervicales. Termina a nivel del ángulo superior de la escápula y en su borde medial por encima de la escápula. Si su punto fijo es en su inserción proximal, eleva la escápula y rota alrededor de su eje sagital. Si su punto fijo es en la escápula, inclina la columna cervical hacia su lado. Está inervado por el músculo dorsal de la escápula. El dorsal ancho es un músculo aplanado ancho, tiene una larga línea de inserción, se inserta en las apófisis espinosas de las últimas vértebras torácicas, en la fascia tóraco-lumbar, en el extremo posterior de la cresta ilíaca y en la espina ilíaca posterior superior. Tiene un trayecto superior ascendente lateral para terminar en el fondo del surco intertubercular. Es un músculo que permite la aducción del brazo y rotador medial del húmero. También dirige el brazo hacia atrás. Si su punto fijo es en el húmero, levanta el tronco, produciendo la acción de trepar, inervado por el nervio tóraco-dorsal. Los romboides son dos, uno menor y uno mayor, que medialmente se insertan en el extremo inferior del ligamento nucal, en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical hasta la quinta vértebra torácica y en los ligamentos que los unen. Termina en el borde medial de la escápula, por encima y por debajo de la espina de la escápula. Si su punto fijo es a nivel de la columna vertebral, desplaza la escápula medialmente. Lleva el ángulo lateral de la escápula hacia abajo mediante su rotación, inervado por el nervio dorsal de la escápula. El serrato posterior superior tiene su inserción en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y las tres primeras torácicas, para terminar en la cara posterolateral de las
costillas desde la segunda hasta la quinta. Eleva las costillas, inervado por los ramos posteriores de los nervios intercostales. El serrato posterior inferior tiene su origen en la fascia toracolumbar, a nivel de las vértebras torácica 11 hasta L2. Tiene un trayecto superior y ascendente para terminar en la cara posterolateral de las últimas 4 costillas. Desciende las costillas. Esa es su acción. Inervado por las ramas posteriores de los últimos nervios intercostales. Los músculos propios del dorso son los músculos intrínsecos o autóctonos del dorso, que están ubicados en los planos más profundos de la región del dorso del cuello y el dorso del tronco. Sirven para movilizar la columna vertebral y mantener la postura de la persona. Los planos musculares son superficial, intermedio y profundo. Un plano superficial que va a estar comprendido por los músculos espléneos, que son el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello. El plano intermedio, conocido como el músculo erector de la columna, que a su vez comprende el iliocostal, el longísimo y el espinoso, que tienen distintas porciones, ¿no? Una porción lumbar, torácica, cefálica, en el caso del músculo iliocostal, inclusive un segmento que llega hasta la cabeza en relación al músculo longísimo y espinoso. El plano profundo por los músculos transversos espinosos, que está conformado por el semiespinoso, los multífidos y los rotadores. Los músculos cortos profundos son los músculos interespinosos, los intertransversos y el elevador de la costilla. Los músculos suboccipitales, que es el músculo recto posterior mayor de la cabeza, el menor de la cabeza, los músculos oblicuos, que son uno superior y inferior de la cabeza. Los músculos espléneos de la cabeza. El esplenio de la cabeza tiene su origen en las apófisis espinosas de la tercera vértebra torácica hasta la cuarta cervical, y en los ligamentos interespinosos y el ligamento nucal inferior, y termina en la línea nucal superior del occipital y en la apófisis mastoides. El esplenio del cuello tiene su origen a nivel de la apófisis espinosa desde la quinta hasta la tercera vértebra torácica. Termina en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las primeras vértebras cervicales. ¿Cuál es la acción de estos músculos? Si un esplenio se contrae unilateralmente, va a rotar la cabeza hacia su mismo lado. Si se contrae bilateralmente, son extensores de la columna. Están inervados por los ramos posteriores de los nervios cervicales. El músculo erector de la columna, que comprende el plano intermedio, se va a originar por la masa común, que se inserta en el tercio posterior de la cresta ilíaca, en la cara posterior del sacro, en las apófisis espinosas lumbares, en el ligamento sacroiliaco posterior, conformado por el músculo iliocostal, el longísimo y el espinoso, ¿no? Que tienen distintos fascículos. En el caso del músculo iliocostal, que tiene un fascículo lumbar, un fascículo torácico y un fascículo cervical. El longísimo, de la misma manera, tiene una porción torácica, una porción que termina a nivel del cuello y en la cabeza, y un fascículo espinoso, o el músculo espinoso, que tiene un fascículo torácico, cervical y de la cabeza. Estos músculos son erectores de la columna, y en el caso del iliocostal también produce la inclinación lateral del cuerpo. Van a estar inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales, de acuerdo al segmento que se encuentra. Acá podemos ver esos 3 músculos que hemos mencionado, que se originan en la masa común y tienen un trayecto ascendente, ¿no? Que son las porciones, el iliocostal lumbar, torácico y cervical. En el caso del longísimo, el torácico, el cervical y el de la cabeza. En el caso de los músculos los espinosos, su segmento torácico, su segmento cervical y el de la cabeza. Lumbar, torácico y la cabeza. El plano profundo
está constituido por los músculos transversos espinosos, que son los semiespinosos, los multífidos y los músculos rotadores. Y el otro plano también, que corresponde a los músculos cortos profundos, que está constituido por los músculos interespinosos, los intertransversos y los músculos elevadores de la costilla. Que en esta imagen podemos ver todos estos músculos que hemos mencionado, ¿no? Los multífidos, los músculos semiespinosos, que tienen distintas también porciones. Acá en este esquema tal vez mencionar al músculo multífidos. Como pueden ver en este esquema, tiene un origen a nivel de una apófisis transversa. De esta se van a diverger hacia las vértebras suprayacentes. Los músculos suboccipitales. Los músculos suboccipitales son en número de 4, 2 rectos, que es el recto posterior menor y el recto posterior mayor de la cabeza. Luego está conformado también por los músculos oblicuo superior de la cabeza y el músculo oblicuo inferior de la cabeza. La irrigación y la inervación. La irrigación va a depender del nivel de la vértebra en el que se encuentra. Es así que va a estar irrigado por la arteria vertebral cervical ascendente en su segmento cervical, por las intercostales posteriores en su segmento torácico, por las lumbares en su segmento lumbar, por la iliolumbaro y las sacras laterales en su segmento sacro. Las venas van a formar plexos venosos importantes internos y externos que están en relación a la médula espinal. Y la inervación depende, la raíz, la rama posterior de los nervios espinales se dirigen a la región dorsal, inervando un determinado territorio denominado dermatomas, que corresponde a un segmento de un nervio espinal. Bueno, con esto hemos terminado esta parte de los músculos de la columna vertebral. Gracias.